12 horas con 3 minutos. Muchas gracias por seguir en la sintonía de los medios públicos del Ecuador. También agradecer a los medios de comunicación a nivel nacional que se unen a esta transmisión, a este diálogo con el ministro de Trabajo, Luis Arturo Poveda, quien nos recibe a través de una llamada vía Skype, una videollamada. ¿Cómo está usted, señor ministro? Buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Muy gentil, Gracias por la entrevista, estamos a sus órdenes. Gracias a usted, señor ministro. Quisiéramos un poco conocer en detalle la explicación que tiene que ver con los... ¿No se escucha? Tenemos problemas con el audio. ¿Me escucha? Ahí ya estamos bien. De acuerdo. Quisiéramos tener una explicación en términos generales, en primera instancia, en qué consiste el más reciente acuerdo ministerial relacionado a la actividad laboral para los ecuatorianos, tanto para el sector público cuanto para el sector privado, por favor. Bien. Debemos entender que uno de los objetivos principales del gobierno nacional es conservar el empleo de los ecuatorianos. Y precisamente por eso el Ministerio de Trabajo está garantizando los legítimos derechos constitucionales y legales de los trabajadores y empresarios. En una crisis sin precedentes, es indispensable la comprensión de los trabajadores y la colaboración de los empresarios. Y la cartera de trabajo a mi cargo está dando la apertura necesaria justamente para establecer convenios entre trabajadores y empleadores. En cuanto a la pregunta suya en concreto en relación al acuerdo ministerial 080 del 2020, donde se hizo una reforma al acuerdo ministerial 076, debo de indicar de manera clara y precisa que se está estableciendo la suspensión de actividades laborales. Suspensión de actividades laborales que inclusive recoge del decreto de sección 1017 dictado por el señor presidente de la República, donde se suspenden las actividades laborales presenciales y se activa el teletrabajo. Y lógicamente se hace las excepciones del caso en cuanto a las empresas que están autorizadas a laborar, como son las cadenas de supermercados, tiendas, las cadenas de exportación, la agroindustria, la agricultura, las telecomunicaciones, la salud, alimentación y otros. En esta suspensión de las actividades laborales, de acuerdo a la ley, es obligación del empleador cubrir con las remuneraciones de los trabajadores mientras dure la suspensión. Pero dada a la situación que vive nuestro país por la calamidad pública del COVID-19, donde las empresas están cerradas, lógicamente no hay producción, no hay liquidez. Hemos creído conveniente, a fin de precautelar el empleo, garantizar la estabilidad laboral, de que de común acuerdo, de manera libre y voluntaria entre los actores de la relación laboral, lleguen a un convenio, a un entendimiento, a un acuerdo en cuanto a fijar un calendario de pago, reconociendo que los derechos de los trabajadores son irrenunciables. Y luego de que se normalice las actividades, que Dios quiera sea lo más pronto posible, en bien de nuestro querido país, los trabajadores a su vez están en la obligación de recuperar el tiempo que estuvo suspendida la actividad laboral. La recuperación se la va a hacer de 12 horas a la semana y de 8 horas los días sábados, sin recargo alguno, tanto las horas suplementarias como la hora extraordinaria del día domingo no tiene ningún de ley por tratarse de una recuperación
de las actividades que estuvieron suspendidas por esta calamidad pública que está viviendo nuestro país y el mundo entero. Eso en el caso, sobre todo en lo que tiene que ver con el sector No, privado. no se escucha. Señor ministro, le repito un poco. Ahí. Le escuchamos perfectamente su explicación, bastante clara en realidad, pero le hacía la pregunta, ¿esta explicación que usted plantea tiene que ver con los trabajadores del sector privado exclusivamente? Bueno, el sector privado y el sector público, porque el sector público también se ha acogido a la suspensión de las actividades laborales justamente por el decreto 1017, el decreto de excepción dictado por el presidente Lenín Moreno, donde se suspende tanto las actividades del sector privado como del sector público. De ahí que inclusive en ese decreto, en su artículo 6, establece claramente que se pueden acoger al teletrabajo. Y tenemos a la fecha de hoy que se han acogido al teletrabajo el sector privado 74.566 trabajadores y en el público 247.975 servidores públicos, por lo cual suma esta modalidad de teletrabajo 322.541 trabajadores que están laborando bajo esta modalidad. De acuerdo, quisiera yo plantearle o trasladarle inquietudes que también llegan por parte de periodistas de los diferentes medios de comunicación que se unen a esta transmisión. Edison Tarquino de La Nueva TV de Ecuador pregunta, hay denuncias de personas que han sido despedidas de sus trabajos. ¿Qué acciones va a realizar el ministerio con estas empresas que no acataron con la medida dispuesta por el gobierno de no despedir a sus trabajadores? Bueno, la cartera de trabajo está tomando nota a diario de las denuncias que se reciben a través del Sistema Único de Trabajo. Y nuestro cuerpo de inspectores en las 24 provincias están activados diariamente para en el lugar de trabajo verificar las denuncias y elevar los informes correspondientes, porque no es posible que en estos momentos de crisis que vive el país, justamente por este COVID-19, este virus invisible que tantas vidas humanas está cobrando, que se dé por terminados los contratos individuales de trabajo por cualquier forma que sea. Entonces, apelamos a la sensibilidad de los empleadores a efectos de que busquen un acuerdo, busquen un convenio. En este caso, nosotros a través del acuerdo ministerial número 80 le hemos dado ese respiro para que puedan ellos convenir la fecha de pago. Y lo hacemos esto justamente para que se mantenga la estabilidad laboral. Entonces, una vez que nosotros tengamos ya todos los informes pertinentes, tomaremos las acciones que por ley nos corresponde como Ministerio de Trabajo. De acuerdo. Hay una pregunta que llega de Joana Cañizares, portal de noticias Tu Voz TV. En algo usted ya había explicado, pero le traslado de todas maneras la inquietud, por favor, señor ministro. ¿Podría indicar si es legal que las empresas decidan no pagar a sus empleados por los días no trabajados? ¿Cuál es el mecanismo que deben manejarse en estos casos entre empleadores y trabajadores? ¿Cuáles son las vías, además, para hacer este tipo de denuncias? Gracias por la ayuda. Bueno, de acuerdo a nuestra legislación laboral, la suspensión de las actividades laborales, en este caso por fuerza mayor, por esta calamidad pública que está decretado por el presidente de la República mediante el decreto de excepción, ¿verdad? Se encuentran suspendidas las actividades laborales. Pero la ley establece de manera expresa que durante la suspensión tienen que los trabajadores pagárseles sus remuneraciones íntegras, recordando que las remuneraciones de los trabajadores son intangibles e irrenunciables.
Y precisamente como sabemos que la situación del sector empleador no está con liquidez, justamente porque no están produciendo, es que a efectos de que se mantenga el vínculo contractual laboral, es que hemos dado estas facilidades, por decir lo menos, a través del acuerdo ministerial 080, con el fin de que tengan esa vía expedita de llegar a un acuerdo. Como ustedes saben, los acuerdos en diversas materias del área del derecho son permitidas y también lo es permitido en nuestra legislación laboral llegar a acuerdos, transar, llegar a una transacción que está reconocido por nuestra Carta Magna. Pero eso sí, respetándose los legítimos derechos de los trabajadores. Y en este acuerdo ministerial se está respetando los derechos de los trabajadores. Lo que se está dando la oportunidad que de manera libre y voluntaria convengan una fecha de pago. Pero en ningún momento se está diciendo no debe pagar, porque la ley es clara en ese sentido, Eduardo. Señor ministro, de todas maneras, ¿qué pasa si es que no hay un acuerdo entre las partes y, por ejemplo, el empleador decide por fuerza mayor, de acuerdo a las circunstancias que se está viviendo, acogerse a lo que llaman el artículo 169 del Código de Trabajo y despiden despiden a los trabajadores? Bueno, el acuerdo 169, digamos el artículo 169, el numeral sexto del Código del Trabajo, que habla de las causas de la terminación de un contrato individual de trabajo, no habla de despido. Pero en estos momentos que está viviendo nuestro país con una pandemia del COVID-19, es necesario llamar a la comprensión, a la solidaridad del sector empleador. Los trabajadores, por su parte, tienen toda la buena predisposición y el ánimo de llegar a un acuerdo a fin de que se eviten la terminación de los contratos individuales de trabajo de manera unilateral. Entonces, hay acogida en este acuerdo ministerial 80 y esperamos y apelamos a que se mantenga hoy más que nunca el diálogo. El diálogo. A través del diálogo se consiguen muchas cosas y en este momento es mucho más necesario implementar el diálogo, estar siempre unidos, trabajadores, empleadores y todo el pueblo ecuatoriano para salir de esta grave crisis que está azotando al país y a la humanidad, como es la pandemia del COVID-19. Señor ministro, para reiterar una de las preguntas que se había planteado sobre las líneas de denuncias o las líneas... ¿Me escucha, señor ministro? Bueno, ahí le escucho, perfecto, Eduardo. gracias. Le decía para ver si es que podemos precisar, por favor, las líneas de contacto con los funcionarios del Ministerio de Trabajo para poder establecer tanto las denuncias en cuanto a los casos que puedan no estar ajustándose a estas disposiciones, tanto en el decreto cuanto en el acuerdo ministerial, y de pronto para pedir asesoría, si es que es el caso, para llegar a estos acuerdos que usted combina. Bueno, efectivamente, las líneas del Ministerio del Trabajo están el día a día operando, ¿verdad?, a través del Sistema Único de Trabajo. A la fecha tenemos denuncias de 458 despidos intempestivos y se han realizado 97 inspecciones focalizadas. Es decir, que el Ministerio de Trabajo está atento a las denuncias y a través del Departamento de Inspección de las 24 provincias están haciendo las investigaciones de rigor y elevando los informes pertinentes para en su momento actuar conforme lo determina nuestra legislación laboral. Muchísimas gracias. 12 del mediodía con 17 minutos. Estamos conversando con el señor ministro de Trabajo, Luis Arturo Poveda. Mensaje final, por favor, para esta entrevista, este diálogo con también la participación de varios periodistas de los diferentes medios de comunicación que se han unido a este conversatorio. Por favor, señor ministro. Bueno, yo en este momento hago un llamado a la ciudadanía en general
que tenemos que estar unidos todos los ecuatorianos para ganarle a este enemigo invisible como es el COVID-19. Recordemos y tengamos siempre presente que solo la humanidad salva a la humanidad. Y así que seamos respetuosos, disciplinados y responsables con las disposiciones y los protocolos que emiten las autoridades gubernamentales para así salir adelante de este terrible mal que está azotando actualmente. Gracias, señor ministro. Solamente una pregunta adicional que me parece que es pertinente, que nos llegó a última hora. ¿Cómo pueden confirmar los empleados que están legalmente registrados en la modalidad de teletrabajo? Pregunta Javier Suárez de Diario La Hora. Bueno, todas estas modalidades que se han dictado a través del decreto número 76, 77 y el 80 referente al teletrabajo, a la suspensión de actividades laborales, a la reducción de la jornada laboral y a la modificación de la jornada, tienen que ser de manera obligatoria subido a la página del Ministerio del Trabajo a través del Sistema Único de Trabajo para llevar un control estricto y hacer un seguimiento y un balance final de cómo se han dado todos estos cambios dentro de esta emergencia sanitaria que estamos viviendo, Eduardo. Muy bien, muchísimas gracias, señor ministro. Ojalá tengamos la posibilidad de seguir en los próximos días conversando sobre estas realidades que se presentan muchas veces aparentemente de forma particular con los trabajadores, pero que pueden ser también la situación de muchos ecuatorianos en el resto del país. 12 del mediodía con 20 minutos. Aquí cerramos esta entrevista, este diálogo con el ministro de Trabajo, Luis Arturo Poveda. Nosotros les invitamos a seguir en la programación de los medios públicos del Ecuador. Invitarles también a partir de las 17 horas, Juan Carlos Ceballos, ministro de Salud Pública, también al cierre de la jornada para entregar las cifras actualizadas sobre la presencia del COVID-19 en el Ecuador, en cadena nacional. Recuerde, le invitamos a seguir en la programación de los medios públicos del Ecuador. Buenas tardes.